Bueno, buenos días. Yo tengo el honor de hablar en esta oportunidad de algo que me apasiona, que es la radiología intervencional. La mayoría de nosotros, o la mayoría de los profesionales que trabajan en salud, desconocen la radiología intervencional, cómo se origina, quiénes somos. Y antes de partir con lo teórico, yo quería hacer una presentación. La radiología intervencional nace, nosotros somos radiólogos, o sea, hicimos la beca de radiología y posteriormente hacemos una formación 2 años más en la especialidad de radiología intervencional. Es una rama, es una subespecialidad de la radiología. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se oficializó como unidad de radiología intervencional en el año 2000. Previamente se hacían procedimientos, yo llevo más tiempo que el 2000, se hacían procedimientos y lo hacíamos en conjunto con los cirujanos. Ellos nos pedían que los apoyáramos, pero finalmente en el mundo también se creó esta subespecialidad de la radiología que actualmente dura 5 años. O sea, pasa directamente desde que ustedes egresan a ser radiólogos intervencionales o a través de la radiología como una. Aquí a la izquierda yo muestro al equipo, que ahí faltan, y en el equipo de radiología intervencional hay muchos profesionales. Tenemos TENS, tenemos enfermeras, tenemos tecnólogos médicos, aquí tenemos algunos fellows que actualmente están pasando, y los staff. O sea, es un grupo tremendo. Y ustedes se fijan, este es el grupo que nosotros tenemos conformado. Como les digo, ahí faltan más personas. El equipo es un equipo tremendo. Yo me acuerdo cuando iniciamos la radiología intervencional en el hospital, éramos poquito, pero se han ido sumando. Les quiero contar que oficialmente es el centro formador de radiólogos intervencionistas para este país. En este país nosotros somos alrededor de 18 radiólogos intervencionales, varios en Santiago, Concepción y Temuco. Y el resto de las provincias, el resto de Chile no cuenta con radiólogos intervencionistas. Yo les quiero mostrar qué es lo que nosotros hacemos actualmente. Hay una serie de procedimientos que no los quise colocar por el poco tiempo. A mí me pidieron que hablara de la generalidad de los procedimientos mínimamente invasivos vasculares y no vasculares. Mi presentación, primero voy a mostrar algunos casos clínicos, cuáles son los procedimientos no vasculares que nosotros realizamos, los vasculares, y un resumen muy pequeño. Caso clínico número 1. Este es un caso de una paciente que ingresó a nuestro hospital de 34 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por un dolor abdominal agudo en el servicio de urgencia. Se hospitalizó, lo primero que se hizo fue un estudio de imágenes, se le hizo un angiotac de abdomen y pelvis. Si ustedes se fijan, y qué bueno que estoy después de la clase del doctor Casa, porque habló de las densidades en tomografía. Esta es una tomografía sin contraste, donde vemos dos densidades distintas. Una menor densidad y mayor densidad. Y cuando nosotros agregamos el contraste arterial, vemos tres densidades. Tenemos una densidad líquida, un gris distinto y el hígado. O sea, aquí nosotros lo que tenemos es un gran hematoma subcapsular. La cápsula va acá, el hígado es este trocito, y todo esto es sangre. Y aquí tenemos niveles distintos de líquido. Entonces tenemos en este minuto el diagnóstico de un hematoma subcapsular hepático en una paciente que se está choqueando. En el mismo estudio llama la atención, porque de alguna parte tendría que haber sangrado en una mujer de 34 años. El hígado en general se ve de contornos regulares, pero aquí vemos una masa. En el segmento 7 vemos una masa hipervascular, porque estamos en fase arterial. Y en la fase venosa, por eso le digo, yo agradezco entrar ahora porque ya ustedes entienden, en la fase venosa vemos que se lava esa lesión que se veía ya, hipervascular, ahora se ve. ¿Cuáles son las lesiones en el hígado? ¿Qué pasa eso? En el hepatocarcinoma. Uno dice un hepatocarcinoma en un hígado sano, es raro. Bueno,
pero existe una variante que es el hepatocarcinoma fibrolamelar que se ve en personas jóvenes. Entonces uno podría plantear eso. Pero tenemos entonces un hematoma subcapsular, una masa y una paciente que está con mucho dolor y se está choqueando. ¿Qué hacemos? En cualquier hospital de este país lo llevan a pabellón. En nuestro hospital existe la radiología intervencional. Lo llevamos a la sala de angiografía. Hicimos una angiografía hepática. Uno ingresa a través de la arteria femoral común, avanza ilíaca, aorta, va al tronco celíaco, entra a la arteria hepática común, y aquí tenemos un catéter dentro de la arteria hepática común. Esta es la gastrodenal, la hepática derecha, la hepática izquierda, muy pequeñita, y aquí tenemos una lesión que representa lo que habíamos visto en escáner. Aquí en la fase más posterior, donde tenemos una fase venosa, donde se ve la masa esta, finalmente vemos el signo de sangrado activo en esta paciente. Por lo tanto, tenemos una masa que sangra, es una masa que está contenida en este minuto por la cápsula, y una paciente que está choqueada. Aquí en un estudio súper selectivo, porque nosotros vamos a buscar cuáles son las arterias que alimentan esta masa, y entramos con estos microcatéteres. Aquí está aumentado, tiene un zoom esto, y este catéter mide menos de 1 milímetro. Nosotros estamos en la base del tumor. Este es el tumor, un tumor que está sangrando, y que nosotros hasta ese minuto consideramos que era un tumor hipervascular. Entramos con ese microcatéter, agregamos estas micropartículas de polivinilalcohol directamente a la masa sangrante, y si ustedes se fijan a la derecha, tenemos completa, y aquí ya no se ve. Con estas micropartículas de polivinilalcohol se acumulan acá, es un efecto mecánico, y tapamos completamente la masa. En el estudio final, donde hacemos esto, vemos la hepática común, la gastrodenal. Miren el lóbulo hepático izquierdo pequeñito, y todo esto que ustedes ven es el hematoma, porque no sé, el hígado está totalmente rechazado. O sea, esta era una hemorragia hepática subcapsular por secundaria a una masa que finalmente después los cirujanos la operaron, le hicieron una patectomía derecha y era un fibrolamelar. Esto, por eso les digo, o sea, la única manera de hacerlo rápidamente en una paciente, esto lleva muy poco tiempo, ¿no? Es fácil ingresar ahí y hacemos y quedó como un buen tratamiento. Ese es un caso. Ahora les voy a mostrar un segundo caso. Un hombre de 53 años con pancreatoduodenectomía hace 3 semanas atrás. Cursa con un cuadro de pancreatitis aguda y también empieza con una hemorragia digestiva alta, aguda masiva. Nosotros le hicimos un estudio de imágenes y aquí habría sido interesante que fuera interactivo, pero como me pidieron que hablara de la generalidad, yo quise mostrar el caso. Mire, este es sin contraste, y aquí ya tenemos un aumento de densidad, aquí, en esta zona, y otra menor, muy parecida a lo que habíamos visto antes, en relación aquí está el páncreas, y aquí está debiera estar la cabeza del páncreas, el vaso y el hígado. Cuando uno le coloca contraste, aparece una imagen ahí que llama la atención, y que en la reconstrucción coronal, si ustedes se fijan, esta es la hepática común, la hepática derecha, la hepática izquierda, y aquí hay un pseudoaneurisma que está en relación a la colección hemática. Eso corresponde a un pseudoaneurisma de la arteria hepática izquierda que en ese minuto estaba sangrando. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente también hay que llevarlo a la sala de angiografía. Y fíjense, esta es la reconstrucción coronal y esta es la angiografía, mira. Y se correlaciona perfecto. Hepática derecha, hepática izquierda, pseudoaneurisma. Hepática izquierda, el resto. Entonces hay que ir a tapar aquí el pseudoaneurisma, que es la zona que está sangrando.
Aquí tenemos el mismo estudio y aquí entramos con un microcatéter, que son pequeñísimos, pasamos a través del pseudoaneurisma, porque aquí utilizamos lo que nosotros denominamos en radiología intervencional como la técnica del sándwich. Pasamos el microcatéter a través del pseudoaneurisma y nos ubicamos en esta zona. ¿Se fijan? Ahí. Estamos ubicados porque correspondería a esta zona. El pseudoaneurisma está aquí, nosotros pasamos un microcatéter a través de este, y lo que hacemos, colocamos coils, que son elementos de acero que producen la trombosis a ese nivel. Ahí desplegamos varios coils y a todas las ramas que llegaban al pseudoaneurisma, porque ustedes pueden volver la sangre y permanecer. Por eso nosotros tenemos que ir distal a la lesión y después volver a ir cubriendo toda la zona. Y finalmente tenemos en el estudio final la arteria hepática derecha, la arteria hepática izquierda, la de los segmentos 2 y 3, que era la que tenía. Aquí ahí después se recanalizan todas estas arterias. Uno pudiera pensar que se produce un infarto. Estos son los coils. Son elementos de acero que pasan a través del microcatéter. Si ustedes se fijan aquí, ya desapareció el pseudoaneurisma. Este es el escáner al principio, con la formación pseudoaneurismática sangrando, y a los 10 días aquí ya aparece la imagen del coil. Y ya la lesión está completamente tratada. Un paciente, primero una mujer con esa tremenda masa y este otro con un pseudoaneurisma que estaba sangrando. Son dos casos que hoy nosotros tenemos la posibilidad de tratar. Aquí yo voy a ir ahora viendo los casos de los procedimientos que nosotros realizamos. O sea, nosotros realizamos muchos procedimientos. Aquí tengo varios, miren. Yo voy a hablar de algunos de ellos porque les dejo ese listado para que ustedes lo revisen. Ustedes son muy estudiosos, así que revísenlo. Yo vi algunos. Mira, hablo de biopsia de diversos órganos. Aquí tengo una masa pleural que se insinúa hacia las partes blandas y hacia el pulmón. Nosotros le tomamos con una aguja, bajo visión tomográfica en este caso, entramos con la aguja y una pistolita especial, tomamos una muestra ahí. Aquí tenemos pulmón, atravesamos el parénquima pulmonar, entramos a esta masa. Biopsia pulmonar bajo escáner, paciente de cúbito prono, pacientes que están con sedación o simplemente con anestesia local. Acá tenemos un nódulo hepático bajo ecografía, aquí vemos la aguja entrando al nódulo. Acá tenemos una masa retroperitoneal, aquí hay una lesión retroperitoneal, nosotros entramos también bajo visión tomográfica o ecográfica o por resonancia. Hoy día existe la posibilidad de hacer incluso procedimientos bajo resonancia. Aquí una masa pelviana y una masa ósea. Aquí hay un cuerpo vertebral completamente destruido, nosotros entramos directamente ahí. O sea, biopsia del órgano, hígado, tiroides. O sea, lo que a usted se le ocurra, podemos hacerla bajo visión tomográfica, ecográfica o por resonancia. La biopsia hepática, aquí tengo esta es la forma de hacerlo, bajo ecografía. Aquí tenemos el nódulo y ahí uno está viendo la aguja y tiene la certeza que está dentro del nódulo. Y ahí toma las muestras que uno requiera. Lo otro interesante, biopsia hepática transyugular. En pacientes que tienen alteraciones severas de la coagulación, pacientes con mucha citis, pacientes muy obesos, nosotros hacemos una punción transyugular y bajamos una aguja especial de la yugular, bajamos hasta la vena hepática derecha y a través de esto tomamos una muestra. Aquí tenemos el hígado, pulmón, la vena hepática y aquí entramos con una aguja especial que miden alrededor de 60 centímetros y tomamos muestras adecuadas. Y también lo hacemos con el riñón. Acá tenemos los cálices y entramos directamente al riñón. Y de esa manera nosotros no perforamos la cápsula. En pacientes, como le digo, con alteraciones de la coagulación, es muy buen buen acceso. Drenaje de colecciones. Esto,
Hoy no hay ni una duda en que las pancreatitis agudas nosotros apoyamos, y eso lo puede decir el doctor Chende y el doctor García, que nosotros trabajamos mucho con colecciones. Fíjense que aquí hay una colección del páncreas. Aquí el páncreas no se ve. O sea, hay muy poco parénquima de páncreas, o sea, hay una necrosis completa de páncreas, pero hay una gran colección que después, cuando uno, el estudio posteriores, mira la tremenda colección que tiene. Entonces estos pacientes se drenan por vía percutánea. Ahí usamos la tomografía axial computada o la ecografía, hacemos una punción ahí a la piel con anestesia local, posteriormente ingresamos con apoyo de imágenes y obtenemos este tipo de colecciones, dejamos puestos esos drenajes. Ahí generalmente estos pacientes no solo tienen una colección, tienen varias, que incluso están interasa en relación al páncreas aquí, al hígado, o sea, son múltiples colecciones, y nosotros cada una de esas colecciones las puncionamos independiente. No solo se hace una punción. Este es un paciente real de nuestro hospital, así llegó el primer día, así lo teníamos en varios días después, o sea, con mucho tubo de drenaje. Y esto los vamos colocando en cada una de las colecciones, porque son colecciones lobuladas. Entonces, donde hay colección, o como decían los cirujanos antiguos, donde hay pus, hay que drenar. Esa es la filosofía nuestra también. Yo siempre pongo esta imagen. Aquí estos son becados, que ya no son becados, pero nosotros, el éxito que tiene la radiología intervencional en nuestro hospital es que tenemos atención de lunes a domingo, y el apoyo de los becados, por eso lo recalco, que están haciendo estas colecciones, ustedes las tienen que lavar todos los días y durante todos los meses y años incluso. Nosotros tenemos pacientes de 6 meses con colecciones y donde el aporte de nuestros becados es muy grande. Después tenemos procedimientos no vasculares, ablación de tumores. Yo voy a nombrar algunos de los que ustedes van a escuchar: la alcoholización, la radiofrecuencia, microondas, la inyección de etanol, por ejemplo. La inyección de etanol, usted aquí un hígado cirrótico, un hígado nodular, con una lesión en el lóbulo hepático izquierdo, y en este esquema se muestra que hay inyección de alcohol absoluto al 96, bajo visión ecográfica o bajo escáner. Nosotros inyectamos directamente aquí, por ejemplo, una aguja chiva de 22G, buscamos la lesión y ahí está, nosotros le inyectamos el alcohol, así se ve. Y ahí dejamos el alcohol en lesiones que generalmente son menores a 2 centímetros y producen una necrosis. Ahí, y como tratamiento del hepatocarcinoma. Ojo, en las lesiones que sirve el alcohol son el hepatocarcinoma, no en el resto. Y lesiones, ojalá, menores a 2 centímetros. Después, en lesiones que tienen también alguna condición, y nosotros en vez de usar alcohol usamos la radiofrecuencia, y aquí directamente se produce una necrosis coagulativa. Aquí aplicamos calor a esa lesión que nosotros habríamos en el alcohol, en este caso es calor, el otro era químico, esto es por calor. Aquí tenemos el nódulo, ahí se ve, lo estamos mirando, ahí vamos ingresando con la aguja bajo ecografía directamente al nódulo. Así se ve el artefacto que produce el calor en el nódulo, y ahí tenemos finalmente cómo queda ese paciente. El ideal en esto son lesiones menores a 3 centímetros. En el alcohol eran de 2 centímetros. Aquí el ideal para el manejo de la radiofrecuencia en pacientes con hepatocarcinoma o con metástasis de distinto tipo en el hígado, estoy hablando del hígado, son las lesiones menores de 3 centímetros que tengan un parénquima hepático alrededor. Aquí nosotros tenemos, ahí está la lesión, ahí estamos entrando con la aguja, siempre mirando, y así queda después cuando se produce la necrosis. Y muchas veces nos piden nuestros colegas cirujanos que vamos al pabellón y lo hagamos directamente. Aquí es un hígado, esto es la bartesana, aquí está el nódulo, y nosotros directamente con el hígado expuesto
nosotros vamos con el ecógrafo, vemos la lesión y lo hacemos directamente y la tratamos. Eso es relativamente fácil y tenemos bastante experiencia con los cirujanos de hígado de nuestro hospital. Eso es la parte de manejo de tumores, ya sea primario o secundario. Drenaje de la patología maligna biliar. Nosotros tenemos 3 tipos de drenaje biliar: el externo, el interno con una prótesis y el externo interno. Yo les voy a mostrar en qué consiste cada uno de ellos. Aquí tenemos una vía biliar dilatada, aquí hay una estenosis muy importante que no deja pasar el contraste al asa intestinal, por lo tanto uno deja puesto un drenaje biliar externo, o sea, lo deja dentro de la vía biliar y queda conectado a una bolsa afuera. El problema de esto es que hay mucha pérdida de hidroelectrolito, entonces idealmente uno tiende a pasar hacia el asa intestinal. Drenaje biliar externo. Este es el drenaje biliar externo-interno. Nosotros accedimos a través de, por vía transparieto-hepática, al lóbulo hepático derecho, la rama biliar derecha, la rama anterior, la posterior, y aquí hay una amputación. Aquí no pasa el contraste hacia la intestinal, pero después de varios intentos, nosotros logramos pasar. Y aquí hay una estenosis severa y esto es una colangiocarcinoma. Aquí está la rama derecha, la rama izquierda, pasamos a través del coléopo hasta el asa intestinal y dejamos finalmente puesto un drenaje biliar interno, externo, con una bolsa conectada hacia el exterior. Esto es mucho más seguro, es mucho mejor. Y finalmente, cuando el paciente tiene otro diagnóstico con un pronóstico de vida malo, nosotros dejamos puestas las prótesis biliares por vía también transparieto-hepática, lóbulo hepático derecho, y dejamos puesto un drenaje a este nivel. Acá tenemos el esquema donde representa esta prótesis biliar, y esto, lo malo es que duran como 6 meses, entonces cuando paciente que tiene la vesícula, aquí nosotros sabíamos que tenía un cáncer vesicular y esto es secundario, un cáncer vesicular, el pronóstico de vida y la sobrevida de ellos es mala, y en esos casos nosotros colocamos esta prótesis porque la prótesis en general no dura más de 6 meses. Hablé de los procedimientos no vasculares en general, ahora de los procedimientos vasculares. Fíjense la gran cantidad de procedimientos vasculares que nosotros realizamos, y faltan muchos acá, pero puse algunos que son relevantes y que nosotros lo hacemos en nuestro hospital. Quimioembolización transarterial. Este es también un hígado cirrótico. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis? El hospital cuenta con un equipo de hepatocarcinoma tremendo, hepatólogos, cirujanos, radiólogos intervencionales, oncólogos, donde tenemos una gran cantidad de pacientes. Aquí tenemos los tumores, son 3 tumores, y que requieren sí o sí, este paciente no tiene indicación quirúrgica, se estudió, tenía una hipertensión portal tremenda. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Se cargan estas emboesferas pequeñitas, se cargan con doxorubicina, y con esos microcatéteres que yo les contaba, en el caso de las hemorragias, nosotros llegamos al tronco donde se liberan los 3 tumores. Aquí está la arteria que vasculariza los 3 tumores, en ese lugar nos ubicamos y en ese lugar nosotros inyectamos estas emboesferas cargadas con doxorubicina. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la droga queda dentro del tumor y además se produce una oclusión y hay una doble acción. Ahí nosotros hacemos la infusión intraarterial de esta droga, pero además provocamos la ectasia y la obstrucción completa de las arterias que alimentan los tumores. Y la indicación principal es el tratamiento paliativo del hepatocarcinoma, grande o múltiple. Aquí tenemos la angiografía del paciente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el tronco celíaco, la arteria esplénica, la hepática, la gastrodenal, y aquí tenemos que llegar acá. Ahí tenemos que avanzar. Con catéteres avanzamos mirando ahí y llegamos a este nivel, aquí está, donde está solo alimentado esto, y ahí aplicamos la droga. Aquí está el caso.
Ahí ya está bastante tratado, aquí ya está la droga dentro de esto, aquí en el control final y acá el control al mes, donde vemos que ya no existe un tumor, está solamente el tumor tratado. Esto es otro procedimiento que es muy complejo. Este yo creo que es el procedimiento más complejo que nosotros realizamos, el TIPS, que es un bypass entre la porta y la vena hepática derecha. ¿Cuál es la indicación? Sangrado variceal, ascitis refractaria. Esas son como las indicaciones más importantes. Las otras son menores. Nosotros hacemos un acceso con ultrasonido a la vena yugular interna derecha. Ahí está la aguja dentro, la estamos viendo, atrás está la carótida. Y lo que hacemos aquí está, bajamos por vía transyugular. Yo les mostré la biopsia transyugular. Bueno, acá usamos el mismo mecanismo, entramos a la vena hepática derecha y hacemos un bypass a través del parénquima hepático, todo esto por vía percutánea. Se hace un acceso aquí para unir la vena hepática derecha con la rama derecha de la porta principal. Y entonces la sangre que tenía dificultad para pasar a través del hígado hacia lo sistémico, aquí nosotros hacemos este canal, le colocamos un stent cubierto hoy día y hacemos la comunicación. Estos son los stent, esto es lo que ocupamos antes, esto es lo que tenemos ahora. Toda esta parte está cubierta y esto que queda dentro de la porta está descubierto para que no se trombose. Entonces hacemos un bypass y así queda. Aquí tenemos el acceso y aquí tenemos la vena porta, la rama izquierda, la rama derecha, y acá tenemos a la vena hepática derecha, vena cava, aurícula. En eso consiste un TIPS. Esto es muy interesante. El manejo de complicaciones en el hospital es uno de los centros que más trasplante hepático se hace, pero también hay complicaciones. Una de las complicaciones, por ejemplo, aquí donde se realizó la anastomosis entre la arteria nativa y con la arteria del trasplante, se produjo una estenosis a ese nivel. El manejo es endovascular, se colocó un balón y posteriormente esa estenosis ya desaparece. A veces es necesario colocar un stent, en este caso no fue necesario y abrió completamente y se recuperó ese hígado. Entonces, manejo de la estenosis de arteria hepática en riñón trasplantado. También pasa lo mismo con la vena porta. Nosotros hicimos un acceso transparieto hepático, aquí hay una obstrucción completa de la porta del hígado trasplantado, colocamos un stent y quedó abierto completamente y se recuperó el flujo. Esto de las técnicas endovasculares en ginecología obstetricia, yo les voy a mostrar un caso muy interesante. Esto en pacientes con alteraciones en la inserción placentaria en placentas percreta, que ustedes cuando lo vean se van a dar cuenta, mira, esta es la placenta, aquí hay una obstrucción completa del canal, hay una oclusión, este es el cráneo del feto, que está en posición podálica, y no va a poder salir. O sea, a este feto hay que sacarlo sí o sí por cesárea, pero el problema es que cuando hay invasión de órganos, por eso se llama percreta, sale la placenta a través del útero, pasa a los órganos vecinos y los compromete. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué nos piden a nosotros? Antes de ir a la cesárea, nosotros colocamos balones. Aquí tenemos que llegar aquí, porque estas son las arterias uterinas. Tenemos que ponernos las arterias uterinas y colocar unos balones. ¿Para qué sirven estos balones? Cuando se produce el alumbramiento, sale la guagua y en ese minuto nosotros colocamos estos balones, los insuflamos y los dejamos ahí. Y por lo tanto, la sangre se obstruye completamente. Entonces, toda esta zona queda sin irrigación
arterial. Y el cirujano, el ginecobstetra, trabaja tranquilamente porque no va a sangrar. Esto es rápido, así que no se preocupe, que tampoco produce ninguna alteración. Uno puede estar 6 horas con esos balones y no pasa nada, porque como existe la revascularización por otras arterias, no hay problema. Y ese es uno de los mecanismos, y cada día que hay esto, las placentas perquetas, nosotros las vemos en eso. Este es un paciente que se cayó una escalera y tuvo un trauma renal. Y aquí vemos el riñón, vemos la arteria renal principal y aquí un pseudoaneurisma muy parecido a lo que nosotros vimos en el hígado. Paciente que tenía hematuria, estaba con dolor y hematuria. Y nosotros entramos ahí directamente a la zona donde nace el pseudoaneurisma, fuimos y colocamos estos coils y en el control final vemos que ya no se ve el pseudoaneurisma, dejó de tener hematuria y quedó con esto, y todo el resto del riñón queda completamente sano. En la mayoría de los lugares donde no existe la radiología intervencional, hacen una nefrectomía total. Y esto, para finalizar los procedimientos que yo quería plantear, la embolización en la hiperplasia prostática benigna. Todos estos autores son brasileros, nosotros trabajamos con ellos, nos formamos con ellos, pero acá en Chile no hemos podido partir porque a pesar de que existe la indicación, todavía no hemos podido hacer el primer caso. Este es una hiperplasia prostática benigna. Aquí tenemos la angiografía, donde se ve cuáles son las arterias que alimentan el nódulo benigno prostático, y finalmente la oclusión con la embolización con la embosfera. Y disminuye de tamaño la próstata y no tiene ninguna otra complicaciones, el paciente queda feliz. Nosotros no nos hemos podido hacer acá todavía. Así que eso es, pero está la indicación, hay que seleccionar muy bien el paciente y no hay problema. En resumen, son técnicamente mínimamente invasivas, de baja mortalidad, hay un menor costo comparativo, se obtienen buenos resultados, pero hay que seleccionar muy bien los pacientes, hay que disponer de técnicas de imágenes diagnósticas y terapéuticas adecuadas. Nosotros en el hospital las tenemos un equipamiento perfecto de todo tipo, pero debe existir un equipo multidisciplinario óptimo. Bueno, eso era lo que yo les quería presentar y muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Patricio Palavecino, por su interesante clase de radiología intervencional, procedimientos mínimamente invasivos vasculares y no vasculares que usted nos acaba de brindar, además de felicitarlo por los excelentes casos escogidos para esta clase, los cuales eran una hemorragia hepática subcapsular por hepatocarcinoma lamelar, un pseudoaneurisma sangrante de la arteria hepática izquierda, placenta perqueta y trauma renal, además de los contenidos teóricos vistos. A continuación, nos gustaría invitar al doctor Carlos García para que nos dé algunas palabras y avisar que el doctor Atila Chendas tuvo que salir de la sesión por un problema de fuerza mayor. Bueno, muchas gracias, Pedro. Doctor Palavecino, realmente sorprendido con lo que nos ha mostrado. Esto es lo que se vive a diario. Lo que nos mostró el doctor Palavecino es que la radiología, la imagenología ya no es solamente diagnóstica, sino que también ocupa un gran campo en la terapéutica. Y esto nos pasa a diario porque, por ejemplo, cuando tenemos un paciente complicado, un cirujana que tiene un paciente que está sospechando una complicación, creo que es fundamental, sobre todo para el paciente, ir a conversar con el radiólogo intervencionista y poder ver qué alternativas de manejo podemos tener en ese paciente. Ustedes, nuestros alumnos, no se imaginan la cantidad de reoperaciones que podemos evitar cuando solamente bajamos a conversar con el radiólogo intervencionista y este nos dice, oye, pucha, podemos hacer esto otro, y en general es de un beneficio, pero muy, muy significativo para los pacientes. Usted, y doctor Palavecino, se lo digo, usted no sabe la seguridad que nos da a los cirujanos y cirujanas contar en nuestras instituciones con un radiólogo intervencionista que nos apoye en este momento tan complicado como es, por ejemplo, la complicación de un paciente o
en patologías que a veces son de muy difícil acceso quirúrgico, por ejemplo, en estos cánceres de vía biliar avanzada. Yo me atrevería a decir, doctor Pallavicino, que usted es un cirujano porque soluciona problemas a través de sus manos, no directamente, ¿no es cierto?, sino que a través de instrumental y un equipamiento últimamente avanzado, pero evidentemente que yo considero al radiólogo intervencionista un cirujano que soluciona problemas a través, ¿no es cierto?, de las manos, como es la raíz, ¿no es cierto?, de la cirugía en su definición más básica. Así que muchas felicitaciones, doctor Pallavicini, excelente presentación y hay que seguir trabajando juntos porque ese es el beneficio de nuestros pacientes. Yo quería hacer, y agradezco su palabra porque cuando yo llegué, pues nosotros teníamos que formarnos, acá no existía una formación. La mayoría como que lo veían como competencia. Y lo que acaba de decir usted es toda la razón. Nosotros no somos competencia de nadie. Nosotros tenemos que hacer las cosas que hay que hacer porque imagínense un hepatocarcinoma, que el cirujano no es que, o sea, nosotros, o sea, si tiene indicación quirúrgica, o sea, hoy tenemos todo claro que el paciente con un hepatocarcinoma, lo primero que uno tiene que plantear es la cirugía, porque sigue siendo el gold estándar la cirugía, pero no todos los pacientes se pueden operar, y esos son los pacientes que nosotros tratamos. O sea, cuando yo también empezamos con los drenajes de colecciones, y lo dice recién el doctor, o sea, reoperar en los pacientes con pancreatitis que tenían que quedar ahí y hacer lavado quirúrgico cada 2 o 3 días, con una morbilidad tremenda y una mortalidad también alta, nosotros le solucionamos eso, porque nosotros no abrimos cavidades, entramos, y yo lo mostraba con guías, entramos a los lugares y dejamos puestos catéteres ahí. Entonces, no es tan invasivo y no estamos compitiendo con el cirujano porque él hoy día, el que nos dice, oye, ¿sabes qué? La mejor solución a este paciente es eso, las biopsias. O sea, por eso le digo, aquí no hay competencia y yo creo que hay mucho futuro por delante y es muy bueno que ustedes nos hayan invitado a nosotros a mostrar, porque no todos los colegas y no todo el personal de salud sabe que existimos nosotros y qué hacemos. Muchas gracias, doctor Patricio Pallavicino y doctor Carlos García, por sus palabras. Sin duda, la radiología intervencional es una especialidad que, a medida que va pasando el tiempo y las personas se van modernizando, se hace cada vez más importante esta especialidad, sobre todo para el cuidado de las enfermedades de manera mínimamente invasiva. Doctor Patricio Pallavicino, tiene una pregunta que le vamos a hacer de Mariana Márquez, perdón. ¿Cuándo se elige embolización con alcohol versus coils? Mira, el alcohol nosotros lo tratamos solo cuando hay, en los casos que yo les mostré, en el hepatocarcinoma. En el hepatocarcinoma siempre nosotros utilizamos el alcohol, la radiofrecuencia o la embolización, la quimioembolización. Ese en el manejo. Ahora, los coils no tienen nada que ver con el coil sirve para embolizar aquellas lesiones que están sangrando. O sea, es un mecanismo mecánico, donde es como colocarle un tapón a una arteria que está sangrando. Ustedes, el lugar donde está sangrando, antes de eso le colocan un tapón que se produce, son de acero y producen la trombosis. Entonces dejan de, en cambio con el alcohol nosotros lo utilizamos también en malformaciones vasculares, o sea, producen trombosis, pero ahí no compiten con el coil porque el coil, como les digo yo, no sirve solo para aquellas lesiones que están sangrando. Nada más que eso.